Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Esparza. Estoy en la carrera de Ingeniería Logística, estudiando actualmente la materia de Estadística Inferencial 1, con el profesor el ingeniero Juan Morales. Vamos a trabajar ahorita en la primera unidad, que viene siendo buscar, ejecutar o realizar diferentes temas de estadística. Primero que nada, antes de comenzar, me gustaría resaltar que la estadística diferencial comprende las técnicas mediante las cuales se toman decisiones acerca de un proceso o de una población estadística solo con base en la observación de una muestra. Actualmente es demasiado importante tener en consideración la estadística dentro de cualquier labor para poder nosotros tomar una decisión, ya sea de ventas, ya sea para un diseño de experimentos, alguna línea de producción, entre muchos temas económicos también podría ser. Esta es una descripción de Leonardo Casimir. En las siguientes diapositivas trabajaremos en resolver diferentes temas y también se realizarán ejercicios en base en el Minitab, que es un programa que se utiliza en muchas empresas para realizar sus diseños de experimentos, ANOVAs o poder llegar a alguna hipótesis. Y comenzamos. El primero es 1.2, pensamiento estadístico. Utilice sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero improbable o posible y probable. En este caso, la primera descripción que se nos comparte es en el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta que yo estuve revisando, yo sé que es una respuesta que es breve. Sin embargo, a mí me gusta mucho ver el fútbol americano y contesté como imposible. ¿Por qué? Normalmente el marcador más alto que se ha llegado es de 72 puntos y entre los dos equipos fueron como 102. Es en toda la historia del fútbol americano, de la NFL. Quise agregar unos datos estadísticos de la misma página de la NFL, la cual transporté así básicamente en Excel para poder ver el promedio de puntos que se han hecho por partido. En este caso podemos ver que aquí son varios equipos. Kansas City ganó 14, perdió 4 y hubo 0 empates, ¿no? Así sucesivamente. Y estos son los puntos que realizaron durante toda la temporada, que viene siendo points favor, ¿no? El promedio de puntos realizados por partido, que viene siendo la media de la división de 565 entre 15, te da este promedio, ¿no? Entonces, estos datos son de la temporada del 2018. Si nos vamos revisando a temporadas anteriores, normalmente tenemos un promedio de este estilo. Yo sé que estoy siendo un poquito cualitativo, pero cuantitativamente este es el resultado, ¿no? Entonces, para mí, basado en los datos que existen hasta ahorita y viendo puntajes altos, para mí es imposible. Ok, el siguiente es, utilice sentido común, el mismo caso, la Suprema Corte de todos los magistrados de Estados Unidos tiene la misma fecha de cumpleaños. En este caso sí fue un poco más cualitativo, el cual yo considero que puede ser posible, pero muy improbable. Pues el siguiente tipos de datos, aquí viene siendo el 1.3, en los ejercicios 5 a 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Un valor estadístico o parámetro. En este caso, en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de $19,856. Según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, censos hace referencia a personas que realizan estadística o para determinar algún valor estadístico. Entonces, por lo cual, la respuesta viene siendo un valor estadístico, ya que se realizaron una muestra
de una población. El siguiente es tipos de datos, el mismo caso. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito. Para controlar las luces del semáforo, se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según el artículo de Force Exercise in New York Push Button de Michael Luo en New York Times. Viene siendo como un periódico, ¿no? El cual lo que nos indica aquí que si es un valor de conjuntos de datos discretos o continuos, recordando, los datos discretos quiere decir que son números y enteros. En el caso de los continuos, vienen siendo decimales, que tenemos un dato 2.5, 3.8, se utiliza más en mediciones como de kilómetros o estaturas o cosas así por el estilo. Entonces, por lo cual, la respuesta a este acontecimiento es conjunto de datos discretos. Bueno, pensamiento crítico 1.4. En este ejercicio vemos que perfil racial, un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Esas palabras técnicas, básicamente minoritarios, hace referencia a gente de color, y los caucásicos, pues a gente, personas blancas, ¿no? En conclusión, en la conclusión que llega este artículo dice, en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Ok, mi respuesta con el pensamiento crítico es realizaría un estudio observacional y muestral para llegar a una conclusión más efectiva y concreta, utilizando datos cualitativos y cuantitativos. Este artículo es con base a algo cualitativo, ya que no nos está dando datos, básicamente nos da información de que se está haciendo multas de mayor frecuencia con personas de color, ¿no? Entonces, considero que realizando un estudio, agregando los dos, que viene siendo el cualitativo y cuantitativo, podemos llegar a una respuesta más concreta y efectiva. Entonces, vamos al siguiente artículo. Dice, un árbol de Navidad es el tema, bueno, el título. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. AOL, las siglas de American Online, recibió 7.073 respuestas y 4.650. De ellas indicaban preferencia por un árbol real, ¿okay? Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Ok, basados en los datos que nos dice el artículo, es efectivamente el 66% de la muestra prefieren un árbol de Navidad real. En este caso, yo estoy basando en el artículo que nos está mencionando. Efectivamente, el 66% prefieren un árbol de Navidad real. No estoy hablando de población, sino la muestra del artículo. Ok, el 1.5, recolección de datos muestrales. Determinar si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados
en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. La respuesta sería un experimento. No tenemos datos y no nos está haciendo referencia a pruebas para llegar a un fin. ¿De acuerdo? El siguiente dice, identifique el tipo de muestreo que se utilizó, aleatorio, sistemático, de conveniencia o por conglomerados, ¿no? Que está aquí arriba, que es la actividad, ¿no? 12. Título: puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, supongo que se debe pronunciar, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Ok, básicamente la respuesta es muestreo sistemático. Agregué una imagen aquí abajito, donde podemos ver visualmente qué es el muestreo sistemático. Menciona aquí que cada quinto conductor, cada vez que pasaba, vamos a poner de ejemplo en la imagen, cada tercera persona se va haciendo se va deteniendo, se va haciendo una multa o revisando para ver si vienen en estado de ebriedad, ¿sale? Entonces, cada tercera persona. 1, 2, 3, aquí está. 1, 2, 3. Este viene siendo el muestreo sistemático que hace, que van de la mano con el ejemplo. Basándonos en el capítulo 2, el cual es parte del libro, que es el pensamiento crítico, gráficas inadecuadas, menciona. La siguiente gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajo de tiempo completo desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según datos de las oficinas de censos de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. En este caso, podemos ver que efectivamente las gráficas se encuentran de manera correcta, ya que en teoría viene siendo como un 30%, y es la diferencia del 53.000 de hombres y 37.000 de mujeres. La siguiente gráfica es de adopciones de niños chinos. La siguiente gráfica de barras indica la cantidad de adopciones de niños chinos por parte de estadounidenses en el año 2000 y 2005. ¿Qué es incorrecto en esta gráfica? Dibuja una gráfica que describa los datos de forma imparcial y objetiva. En este caso, menciona que la gráfica es imparcial, pero si lo vemos a detalle, podemos ver de este lado en el eje Y, podemos visualizar los años que menciona el problema. Pero si vemos el eje X, podemos ver que el eje Y se encuentra la recopilación de datos. Sin embargo, tienen un intervalo de 500. Por ejemplo, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500. En este caso, si nosotros nos podemos dar cuenta que la barra de 2005 se encuentra en 7.000 y la barra de 2000 del año 2000 se encuentra en 5.000. Si nosotros retiramos 5.500, 6.500 y 7.500, eliminando esos intervalos, la gráfica es correcta y la diferencia son de 2.000. Así que la gráfica es correcta, sin embargo, lo que hace ver que sea extremadamente exagerado es porque se encuentran esos intervalos que tendremos que eliminar. Es por ello que es importante este tipo de visualizaciones, ya que para vender una idea, para llamar la atención de algún consumidor, es lo primero que se identifica a primera vista. Es por ello que es el problema que es imparcial y subjetivo. Bueno, vamos a comenzar a utilizar Minitab aplicando
distribución de frecuencias del ejercicio compartido, ¿no? Vamos a trabajar sobre la distribución de frecuencias. Para ello es importante tener en cuenta la definición de un histograma. El histograma es uno de los principales o más populares gráficas visuales que se utiliza en estadística. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponde a los valores de frecuencia. En este momento vamos a trabajar en militar sobre estas barras, sobre el histograma. Básicamente es el primer ejemplo que nos estuvo explicando durante un video. Voy a cerrar esta imagen rápido, nada más para irnos rápidamente a la gráfica, ¿no? Vamos a trabajar realizando el pulso de mujeres. Vamos a realizar la distribución de frecuencias o el histograma. Me gustaría resaltar que esta información lo descargué directamente del PowerPoint que nos compartió para sin la necesidad de copiar y pegar toda la información del archivo. Entonces vamos a realizar la gráfica, el histograma. Vamos a realizar la histograma simple, aceptar, y nos va a arrojar la gráfica automáticamente, sin necesidad de tener que realizar fórmulas en el caso de Excel, ¿no? Bueno, en este caso nos arrojó varios intervalos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer primero es colocar las etiquetas que vienen siendo con especificado. Perdón, tuve un errorcito aquí en la gráfica. Agregar etiquetas de datos, vamos a darle a aceptar. Y aquí lo tenemos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es generar los intervalos a lo más cercano posible al ejercicio, ¿no? En este caso, vamos a editar la escala de X, destina a seccionamiento y vamos a arreglar esta parte de aquí. Lo va a hacer rápido. Que viene siendo estos intervalos. Quitar las comas para que no genere error. Listo. Ahora todo está en orden aquí, fusión de marcas y aceptar. Y listo. Ya tenemos nuestro histograma de pulso de mujeres. Como viene en el archivo. Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a realizar la distribución de frecuencias o utilizar el militar y hacer el histograma sobre el pulso de los hombres, ¿no? Pero en este caso nos piden 10 intervalos o 10 clases. Entonces vamos a trabajarlo de una vez. Vamos a cerrar esto y vamos a realizarlo, ¿no? Vamos a realizar la gráfica, mismos pasos, simple. Doble clic para que genere una. Okay. En este caso, okay. Vamos a colocar datos, etiqueta de datos y aceptar. Aquí los tenemos. Ahora aquí abajo vamos a editar. Y nos pide el ejercicio que pongamos 10 clases. Y en este caso ya los tenemos. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio, el último ejercicio que nos dice
La radiación de dientes de leche. A. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio-90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Con base en datos de Unexpected Rise in Strontium 90 in US Deciduous Teeth in the 1990s. De Mangano and Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencia con 8 clases. Entonces vamos a regresarnos a militar. Aquí. Cerrar este que no necesitamos en este momento. Donde vamos a realizar la tabla. Gráfica, histograma simple y nos vamos a radiación de leche. Anteriormente no había colocado en la etiqueta el título. En este caso, distribución que viene siendo título, ¿no? O radiación de leche. ¿Ok? Vamos a aquí, vamos a en escala frecuencia, podemos colocarlo en la frecuencia relativa, pero vamos a hacerlo en un momento. Es que tengo esto en orden, sí, vamos a aceptar. Y nos dice el problema, bueno, la indicación más bien, que tienen que ser 8 intervalos. ¿Vale? Vamos a colocarlos. Vamos a... Aquí. 8 intervalos. Y listo. Ya lo tenemos. Ah, se me olvidaba la parte de agregar las etiquetas de datos para poder nosotros ver, visualizar. Y aquí lo tenemos. Esa tabla de frecuencia con sus datos. También podemos realizar la tabla, editar barras. De 8 ya. Listo. Estaba revisando que todo estuviera en orden y ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio, histogramas. Vamos a realizar histogramas en militar. Los datos del Departamento de Salud de Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, estatura en pulgadas, peso en libras, la circunferencia de la cintura en centímetros, pulso de frecuencia. Todos los datos que se realizó, toda la recuperación de datos que se realizaron en el Departamento de Salud con sus medidas, ¿no? Básicamente lo que viene en esta parte. Y nos pide el ejercicio que realicemos histogramas de la edad, la estatura, peso y la masa corporal. Aquí podemos ver todos los datos, todas las mediciones que se realizaron. Ahora vamos a seguir rápido a Minitab para realizar el ejercicio. Bueno, nos pide realizar el histograma de la edad. En este caso vamos a realizar de la edad. Vamos a irnos a estadística básica, perdón, resumen gráfico y vamos a tomar la edad. Normalmente tenemos, la mayoría del tiempo tenemos el 95% de confianza en nuestros datos y nos va a arrojar automáticamente el sistema de información donde tenemos A cuadrada de 0.77, el p-value o el valor P, que viene siendo si la hipótesis va a ser nula, en este caso no es nula, nosotros están muy distribuidos, por lo cual no es confiable, o de 0.041, ya que debemos estar de 0.05, ¿no? La media o el promedio, la sumatoria de todos nuestros datos dividido entre la cantidad de frecuencia.
La desviación estándar, que viene siendo, nos dice qué tan alejado se encuentra de nuestra media. La variancia, que viene siendo al cuadrado de la desviación estándar. La asimetría, que básicamente se basa en la campana de Gauss, que podemos ver cómo se encuentra muy alejado de lo que es la media, ya que es a 0.63, y la kurtosis, ya que vemos también lo que es el tamaño de la muestra, ¿no? Que vienen siendo los 40 datos que tenemos. El dato mínimo que tenemos es de 17, el primer cuartil de 25.25, la mediana, que viene siendo el dato que se encuentra en medio de nuestra frecuencia de datos. En este caso, como podemos ver, están decimales. ¿Por qué? Porque se realiza el promedio de los dos datos que se encuentran entre medio. Espero no haber confundido, ya que al dividirlos te da la mediana. Tercer cuartil, el número máximo que tenemos en nuestros datos, que es el 73, y el intervalo de confianza del 95%, y el intervalo de confianza de la mediana, y el intervalo de confianza de la desviación estándar, que es del 95%, ya como lo hemos mencionado al principio. Y tenemos aquí lo que viene es basándose en el primer cuartil y el rango intercuartil. Aquí podemos ver nuestros datos, cómo se encuentran alejados la mediana y la media. Y vamos a tomar, ahora nos pide de la estatura. Vamos a cerrar y vamos a hacer rápido el siguiente. Simple, cerrar, estatura. Doble clic, generar. Ups, disculpen, un errorcito aquí. Estadística, resumen gráfico y estatura. Aquí nos arroja los siguientes datos. Como podemos ver, nuestros datos no se encuentran tan alterados. Como podemos ver, nuestros datos no se encuentran tan alterados en el caso de lo que es la estatura. Aquí podemos ver que nuestra campana de Gauss tiene forma y nuestros datos no se encuentran tan dispersos como en el caso de nuestra gráfica de la edad. Podemos ver las diferencias y el p-value se encuentra en 0.669. Okay, la siguiente tabla que nos pide es el peso, que viene siendo esta. Vamos a actualizar gráfica, estadística básica. Aquí, este dato, no tenemos datos tan alterados. Podemos ver aquí la campana de Gauss como tenemos 132.55, p-value de 0.55. Estamos dentro de, nuestros datos son confiables. Y por último, normalmente me gustaría agregar, ya que donde yo laboraba anteriormente, en la parte de diseño de experimentos, hicimos un diseño de experimentos en una línea, siempre nos enfocábamos primero en el p-value, ¿no? Nuestros datos, ya que muchas veces podrían estar alterados o en pruebas de calidad. Y vamos a realizar el de sí. Tenemos aquí nuestra desviación estándar no está tan alta. Sí, decir que bueno, aquí la media tenemos 25 y la mediana 26, están muy cercanos nuestros dos datos de la mediana y la media.
La varianza, pues viene siendo, lo he mencionado anteriormente, el cuadrado de la desviación estándar. Pues sus datos son igual. Y se encuentra de 0.261 de p-value. Entonces estamos por encima. Bueno, eso sería todo de este ejercicio. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a continuar realizando la gráfica de polígono de frecuencias relativas. Vamos a comenzar con la definición del polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Aquí tenemos debajo el ejercicio donde tenemos que realizar, donde representemos un polígono de frecuencias. Como podemos ver, es la misma información que se utilizó en distribución de frecuencias. Vamos a irnos a Minitab, el cual ya se encuentra realizada la tabla. ¿Qué fue lo que realizamos aquí? Básicamente lo que hicimos es ingresar a gráficas para generar gráficas de barras. Tomamos el de valores de una tabla, aceptar, y se vacía la información. En este caso es la frecuencia, que es lo que va a aparecer del lado izquierdo de la gráfica, en el eje X, y en el eje Y, las marcas. Nos metemos a etiquetas y colocamos un título que viene siendo polígonos de frecuencia. Aceptar. Y le damos en aceptar. En este caso ya tenemos nuestra gráfica de polígonos, donde podemos observar, perdón, me voy a hacer para acomodarla. Vamos a cotejar que coincida con los datos que tenemos. En este caso podemos ver que nuestro punto se encuentra en 12, que viene siendo esta parte de aquí, 14, 11, 1 y 1, 0 y 1. Este viene siendo nuestra gráfica de polígonos. Bueno, continuamos con la gráfica de ojiva, la cual vamos a resolver el ejemplo y el ejercicio. En este caso vamos a leer rápidamente lo que es la definición de la gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor en específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Para esta gráfica lo vamos a realizar con los límites superiores, que vamos a ver ahorita más adelante en el procedimiento en Minitab. El primer ejemplo es lo que hemos estado viendo anteriormente, que son los pulsos. En este caso, el ejemplo es de las mujeres y finalmente vamos a terminar con el de hombres. ¿De acuerdo? Antes que nada, me gustaría rescatar que me di la tarea de realizar los intervalos de hombres, ya que no se encontraban en el PowerPoint, supongo para realizarlo nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizó esta tablita que adjunté aquí en la presentación? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es la resta del límite superior y el límite inferior para posteriormente dividirlo entre la raíz cuadrada de la muestra. Con eso podemos nosotros identificar los intervalos, en este caso fueron de 6. Y vamos a trabajar sobre ellos, ¿no?
Para finalizar los ejercicios de la tarea, vamos a terminar con la gráfica de puntos para posteriormente avanzar con lo que es el avance del proyecto en la primera etapa, ¿no? Bueno, vamos a leer rápido la definición de gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. ¿De acuerdo? Este es el primer ejemplo. La siguiente tabla, que es de las mujeres, el pulso de mujeres. Y finalmente vamos a terminar con el ejercicio del pulso de los hombres. Bueno, vamos a abrir rápido mi tab. Vamos a mover esto para acá y vamos a hacer rápidamente la gráfica de puntos. La gráfica de puntos nos ayuda mucho a identificar rápido o visualizar de manera inmediata los datos. Por ejemplo, vamos a agregar el primero, que viene siendo el ejemplo, y nos va a arrojar la gráfica y de manera inmediata podemos ver los intervalos. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los datos que se encuentran en medio de esos intervalos, ¿no? Por ejemplo, de 63 a 72. De hecho, ahorita visualizando la gráfica podemos ver que tenemos una moda inmediatamente por el 72 y los datos que se encuentran entre medio. De 63 a 72 se encuentran estos puntos y sucesivamente. Ahora vamos a ver el caso de los hombres. Dice, construir una gráfica de puntos en estos datos, lo hacemos rápido, nada más es este mismo proceso, gráfica de puntos, simple, y vamos a tomar el de los hombres. Y listo, aquí tenemos el análisis de la gráfica de puntos donde podemos ver que el intervalo es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos dos pares aquí que viene siendo 60 el pulso y de probablemente 64, 72 y 84. Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo el proyecto, el avance del proyecto de estadístico. Ya nos encontramos en la parte del procedimiento de cómo realizar la ojiva. Para comenzar necesitamos realizar la gráfica de barras. En este caso vamos a irnos a gráfica. Gráfica de barras. ¿Okay? Posteriormente lo que vamos a realizar es colocar valores de una tabla y vamos a ingresar a aceptar. ¿Ok? Vamos a seleccionar el criterio de frecuencia, la variable de categoría como fronteras de clase, que viene siendo el pulso de mujeres, y vamos a seleccionar en acumular YX y vamos a colocar en mostrar símbolos y líneas de conexión. Y finalmente vamos a colocar la etiqueta, donde vamos a colocar gráfica de ojiva, ejemplo. Y vamos a aceptar. De aquí ya nos generó la gráfica de ojiva, donde podemos visualizar los ejes con sus intervalos, ¿no? En el eje X se encuentran los intervalos límites superiores, perdón, y tenemos la visualización de cada punto de la frecuencia. Bueno, ahora vamos a realizar el de hombres.
bueno, voy a minimizarlo mejor para no cerrarlo completamente, donde realizaremos el mismo proceso. Gráfica, gráfica de barras, aceptar, gráfica de barras, ahora es una tabla, aceptar. Y vamos a seleccionar, vamos a eliminar esto, vamos a borrarlo. Frontera de clase y frecuencia. Un error. Se encuentra bien, nuestros datos, símbolos, funciones y etiquetas. Y por último, aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de giro. Trece. Bueno, para finalizar, voy a hablar sobre las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Eh, Me gustaría resaltar que es de suma importancia el uso diario de esas herramientas en el campo laboral, ya que nos ayudan a vender la idea o visualizar algún detalle dentro de un proceso. En este caso quiero realizar mi proyecto en control de pronósticos o forecast, mejor conocido como forecast en inglés. Pues mi puesto de servicio al cliente en RCI México. El giro de mi empresa es la venta y fabricación de etiquetas y ribbons y también impresoras, ¿no? Pero la principal potencia, se podría decir, es la de etiquetas. Mis actividades del día a día es la atención a clientes, básicamente estar revisando siempre los lead times, el control de inventarios, cualquier duda que tenga mi cliente, hacérsela saber, brindarle toda la información que él requiera y finalmente la facturación, del cual ya será el paso final en mi proceso diario. Y me voy a enfocar en un cliente en específico por en este caso, como podemos ver, yo realicé una gráfica de Pareto, del cual se encuentran los items principales, los principales que yo voy a atacar, ya que estos items son los que más tenemos de consumo. Sin embargo, no tenemos un control, no llevamos un control exacto de los pronósticos. Muchas veces nuestro cliente puede requerirnos cierta cantidad de la cual tenemos que, se vuelve inmediatamente urgencia o se vuelve inmediatamente emergente y eso o provoca un problema, se puede llamar problema o un descontrol en los procesos. Por lo cual, parte del proyecto es poder tener una certeza en los pronósticos y consumos de mi cliente. ¿Ok? Entonces, esta es la primera etapa, que ya es identificar estos items, que son los que más nos han provocado descontrol. Y me gustaría rescatar de que este análisis es en base a 3 años fiscales. Entonces,
la recopilación de datos no fue tan fácil, ya que migramos a un nuevo sistema ERP y pues es difícil poder identificar todos esos datos que quedaron guardados, del cual se vació primeramente en un Excel y posteriormente fueron vaciándose en Minitab. Pero sabemos que en Minitab, al momento de nosotros vaciar toda la información, se puede hacer mucho, al momento de generar la imagen se va a ver demasiado, ¿no? Entonces, por lo mismo, me basé en los principales ofensores para que pudiera generar esta gráfica y ser visible. Entonces, básicamente es mi proyecto, control de pronósticos, y será todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.